Muy bien. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos para Uma... uma conversa em palavras do silêncio. Momento. Senão a gente não entende. Eu não vi. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma conversa com amigos espiritualmente despertos, dentro de Palavras do Silêncio. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos que têm assistido os vídeos, que têm se inscrito no canal. Isso é importante para a gente continuar o nosso programa, que vocês acionem lá o tal do sininho para receber convites para outros eventos. E queria dizer uma coisa para vocês, que hoje nós vamos conversar com uma amiga, Maria Luísa Cano, espanhola de nascença, mas que vive em Chile, uma mestra do Advaita Vedanta, que já ensina há muitos anos, com 2 livros publicados. E depois a gente está divulgando a web página dela, onde que vocês podem ter acesso a esse material, todo o trabalho que ela faz. Dá satsangs para toda a Hispanoamérica, quer dizer, Espanha e a América Latina. E é uma pessoa, que eu posso dizer, maravilhosa. E nós vamos tentar fazer um esforço, eu falar em português e Maria Luísa em espanhol, devagar, para ver se a gente consegue tornar essa nossa conversa compreensível a nível da língua para tanto o público de fala espanhola como de fala de português, da língua portuguesa. Bom, Maria Luísa, antes de mais nada, obrigado pela sua presença. E eu queria que você começasse, como sempre, a nossa conversa, contando um pouco de qual é a experiência, quem é a Maria Luísa que despertou, que inclusive escreveu um livro que diz, eu não lembro quando eu nasci, ou antes de nascer. Quem é Maria Luísa? Bueno, hola Luisio, y muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Voy a tratar de hablar despacio. Si me acelero, por favor, me avisas. A ver, ¿cómo es este tema de despertar? ¿Despertar a qué? ¿Y qué significa no estar despierto? Nosotros, como seres humanos, creemos que hemos nacido, claro, ¿verdad? Y esa es la evidencia que tenemos de la gente, los niños, los bebés, los cuerpos, nacen. Creemos que hemos nacido y hemos recibido educación cultural que nos ha dicho y nos ha reforzado desde que comenzamos a escuchar a nuestros padres que nosotros somos el cuerpo, que uno es el cuerpo. Y cada vez más la experiencia de la vida parece indicar que soy el cuerpo, porque experimento el mundo desde el cuerpo. Parece que estoy en el cuerpo, yo. Eso, verlo así, es estar dormido. Un bebé recién nacido está despierto porque aún no se ha identificado con el cuerpo. ¿Quién es ese que no se ha identificado con el cuerpo? El ser que uno verdaderamente es. E Só uma tradução, o ser que verdadeiramente somos. Né? Que verdaderamente somos, o que uno es. Que uno es, aparte del somos y de los muchos. Yo soy, ¿verdad?
y soy consciente de ser. Eso es estar despierto. Entonces, todos podrían decir, entonces yo estoy despierto. Y yo digo, sí, todos. Ese ser que somos está despierto siempre. Es pura conciencia despierta, teniendo experiencias. Através do corpo. El cuerpo es una experiencia. ¿Qué pasa aquí? Habría que explicar, dar unas bases conceptuales, ontológicas, para poder conversar el cómo lo veo. Pero voy a tratar de responder primero tu pregunta. ¿Qué significa haber despertado? Bueno, pues haber despertado fue reconocer que siempre había estado despierta, que el ser que soy siempre es, siempre ha sido, desde siempre y para siempre, sin nacer, formarse, sin decaimiento, sin afectación real, y siempre ha sido. Entonces, despertar es notar la realidad de ser. Pero ¿cómo afirmar eso para alguien que está pensando que es una entidad que comenzó y terminará, que es un cuerpo? ¿Cómo decirle a alguien eso? Me podría decir, ¿y de dónde sacas tú? ¿Por qué dices que el ser que eres es profundamente inafectado por el acontecer? Comprender esto implica dos cosas. Primero, que eso se haga autoevidente, se evidencie por sí mismo. Ou seja, que seja uma experiência direta, que não seja um conceito. Sí, Não pero seja... es más que, no es un concepto, Sim. es como una experiencia directa, pero no es una experiencia, es un reconocimiento súbito, Sim. de pronto. No es una experiencia porque no es un pensamiento, Sim. no es un sentimiento, no es un hecho, no es algo que uno ve, es un reconocimiento súbito. Poderíamos dizer que é uma compreensão que está além da mente. Es una comprensión, pero aún sin palabras. Sim. Y esa es la primera parte. Es una comprensión que se ve y no se sabe cómo explicar. Lo que uno se da cuenta es que no hay ninguna separación entre lo que soy y lo que percibo. ¿Ok? No hay una separación. Entonces comprendes que no eres el cuerpo, pero lo experimentas. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es poder explicarlo, poder explicártelo, porque la mente quiere entenderlo. Y para Poder explicar para si mesmo. sí, porque la mente, el pensamiento, está diseñado para interpretar. Pensar es un diseño para interpretar, para poner palabras a lo que experimentamos. Entonces, esta comprensión que no es una experiencia, quiere ser interpretada, o sea, ¿cómo interpretarla? Y por eso existen las enseñanzas de la no dualidad a lo largo del tiempo, por distintos apuntadores, distintos maestros o sabios
o, como dices tú, personas despiertas que buscan formas de compartirlo y de comprenderlo ellas mismas. Sim. Poderíamos dizer que essa forma de explicar desses sábios, que eu gosto muito dessa compreensão, dessa ideia do sábio, porque o sábio compreendeu, realizou, sabe explicar e vive desta perspectiva, experimenta a vida assim, correto? Porque el sabio, vamos a llamarlo sabio porque sabe de su verdadera naturaleza. Sim. El sabio sabe que eso que está teniendo la experiencia de esta vida no es el cuerpo. No es el cuerpo, es eso que experimenta. Y aquí es en donde viene la segunda parte, que es poder explicarlo. Y después de varios años practicando y viendo cómo explicarlo de la mejor manera que a mí se me ocurre, al ponerle palabras a esta realidad que es indescriptible, trato de describirla así. El ser que soy es consciente, por tanto es conciencia. Y en ese ser conciencia de sí mismo hay total plenitud. No hay carencia de ningún tipo. Este ser que soy sabe de sí mismo y tiene la cualidad, la capacidad de manifestarse conscientemente, porque en sí tiene, guarda todo el potencial de expresión posible, toda la potencialidad de expresión y de existir y de existencia. Por tanto, el ser que soy, que sabe de sí, porque es consciente de ser, se manifiesta de múltiples modos. En este punto, desde esta perspectiva, eso que soy se manifiesta como ser humano llamado María Luisa y mundo. No es solo el ser humano, se manifiesta como ser humano y mundo simultáneamente en su conciencia de ser. Entonces, esta manifestação dessa consciência que sou, a Luísa ou Maria Luísa aí no caso, e tudo que é percebido por ele faz parte desse ser. Ele está experimentando tudo isso, ou seja, o mundo faz parte desse ser, desta manifestação. Se está manifestando en y como el ser. El ser es un solo ser que se manifiesta como María Luisa, como Aloisio. Ese cómo se manifiesta es el modo de experimentar una de sus posibilidades de expresión, de sus infinitas posibilidades de expresión. Usa el filtro de María Luisa o el filtro de Aloisio, o de cualquier ser humano, o de cualquier animal, o de cualquier expresión viva, ¿ok? Que tenga conciencia o manifieste conciencia. Então, a cada instante, esse ser, ou esta consciência, está permanentemente criando e recriando tudo, a realidade. A realidade no sentido maior, poderíamos dizer isso? Está lo percibido por esta conciencia o los contenidos conscientes están siendo percibidos según distintos puntos de vista,
Perfecto. Todos los contenidos conscientes están ahí en la conciencia, son sus contenidos. Sí, Pensamientos, emociones o sentimientos, percepciones sensoriales y todo tipo de experiencia que no encaje dentro de esto. Pero principalmente se puede resumir como pensamientos o mente, emociones y sentimientos, emociones, sí. y cuerpo, percepciones sensoriales. Eso es lo que la conciencia pone en movimiento para la percepción y la experiencia de ser humano en el mundo. Y pone en marcha, por medio de la mente, el proceso del tiempo, para que todas las experiencias que se tienen se puedan ordenar con la mente, dando un sentido de tránsito en el tiempo y en el espacio. De esta manera, el ser que potencialmente es antes de todo, se experimenta a sí mismo con una historia en el tiempo y en el espacio como ser humano. Então é necessário, vamos chamar assim, essa linha chamada tempo, para que possa ser elaborada essa experiência, porque muitos ensinamentos tradicionais têm uma máxima do Zen budismo: a vida é aqui e agora. Supostamente você está fora do tempo, você sai da linha do tempo nessa máxima. Como é que a gente combina ou não combina, ou absorve, ou compreende este suposto, entre aspas, conflito? Ok. Estamos utilizando el concepto no dualidad. Sí, Eso significa que no hay dos separados. sí, ¿Pero dos qué? No hay dos opciones separadas. En el ser intemporal o atemporal, acontece el tiempo como experiencia. No es que hay o tiempo o no tiempo. sí, Simultáneamente está eso. El modo de graficarlo que uso es presente activo. En esta presencia siempre presente que no se mueve en el tiempo y el espacio, es experimentado el movimiento de sí mismo. Como que si una flor pudiera oler su propio aroma. La flor es la flor y emana su aroma y ella lo experimenta. Del mismo modo, el ser no temporal emana de sí el movimiento y lo experimenta. Porque no podemos desligar que en realidad, en este momento, estamos experimentando ser humano. sí. Pero ¿por qué las corrientes como el budismo y otras señalan este punto del presente? Es por lo siguiente. Como este ser se ha manifestado con cuerpo, mente y emociones, la mente que procesa genera pensamientos, y es una función consciente que genera pensamientos, está encargada de definir todo y de explicar todo. Y la experiencia como ser humano está entonces filtrada por este pensar, que lo primero que dice es yo soy el cuerpo. Confunde y es como si uno estuviera, lo que tú decías, dormido. Sí. Ok. ¿Cómo indicar entonces para que no te atrapes por las ideas que te dicen que tú eres el cuerpo que tiene un pasado y un futuro? ¿Cómo? Tienes que indicar este instante presente en el cual el pensamiento te está describiendo.
como que eras algo en el pasado y serás algo en el futuro. Y eso confunde. Entonces, confunde tu identidade. Então, melhor dizendo, vamos dizer, é um truque. Quando você diz eu aqui e eu agora, é um truque para dissolver essa trama que a mente gera e apega ao passado e ao futuro e não permite que você viva esse instante, que você faça a experiência coagulada Claro. neste corpo aqui e agora. Certo? Es una, claro, Ela é limitante nesse aspecto. claro. Agora, uma pergunta que vem junto a isto. Mas esses pensamentos são gerados por quem? Aonde são gerados os pensamentos dessa mente? É este corpo que gera? Não. Eu entendo que não. No, es gerado por la conciencia. Sim, perfeito. ¿Por qué? Porque la mente es una función de la conciencia. Es la conciencia misma funcionando, no es algo separado. Sim. Y el modo como se va a tener esta experiencia en el tiempo y el espacio está marcado de antemano por una serie de condiciones que no encuentro, que son como semillas que hay antes, por decirlo así, o que están dando lugar a esta manifestación específica como María Luisa. En esas semillas están incluidas tendencias, bueno, las semillas son tendencias al cómo va a ser este desarrollo de ser humano. Y los pensamientos se van generando cuando como ser humano desde niño uno empieza a escuchar palabras e ideas de otros. Y a los 2 años de edad empezamos a crear un lenguaje. Y ese lenguaje nos genera conceptos que poco a poco, 3 años, 4 años de edad, ya empezamos a tener la capacidad de hacer interpretaciones conceptuales. Lo digo por mi nieta. Tiene 4 años y ella hace reflexiones y llega a conclusiones. Entonces, es ahí, en ese proceso del tiempo, que la mente como instrumento de la conciencia ya es más capaz de ir dando nombres a las formas y a los sentimientos y a las situaciones. Así que la mente es todo un proceso que acontece en la conciencia para poder complementar esta experiencia de ser humano. Eso es la mente. Então, só recordando um pouco, quando você disse que essa mente é coagulada nesse corpo, e esse corpo coagulado na consciência, quer dizer, manifesto na consciência, com essa mente, traz as sementes que vão gerar esses pensamentos. As sementes, usando uma linguagem sânscrita, são as sânskaras, né? Sansara, perdón. Sânskaras. As sânskaras. Vasana também. Também. Você já traz essas tendências, né, como você Sim. falou. Essas tendências. Sim. Mas, quando o ser vai crescendo, este corpo vai se desenvolvendo, essa mente vai se elaborando. Ou seja, aquela criança, aquele bebê de 2, 3 anos de idade que experimenta tudo de uma forma direta, sem limite nenhum, alguém diz para ele, não, você é uma menina, ou você é um menino, você chama Maria Luísa, você chama Aloísio. E aí começa a construir, vamos dizer, uma série de filtros, né? De filtros que vão fazer esse ser experimentar o mundo através desses filtros que são limitantes, né? Vamos dizer assim. Sí, sí, así es, exacto. Entonces, cuando se le indica a alguien que está investigando esto, que observe los pensamientos, es simplemente para que note que los pensamientos son ideas que vienen y se van, se arman, explican, y uno puede no enfocarse en ellos, sino redirigir la atención a esto que está aquí siempre presente, libre de esos pensamientos. Es decir, el trasfondo consciente en donde se está dando toda esta actividad.
reconocer eso permite reconocer la verdadera naturaleza, la verdadera, la auténtica, la que siempre ha sido y es ahora y siempre será, que es conciencia pura, ¿ok? Pero que no hay que pretender separarse ni negar lo que está aconteciendo en esta conciencia. Como dizia Jan Klein, a gente pode usar um truque, e ele chamava de Tantric Truques, né? Quer dizer, os truques que o Tantra, o Vijnana Bharava Tantra, que é um tratado, já citei algumas vezes, que dá muitas técnicas para isso. Quando Sim. a gente tira a percepção, por exemplo, fisicamente, né, corporalmente, daqui da frente, e começa a trazer para esse pano de fundo, que você falou em espanhol, transfondo. Aqui Sim. para trás, a gente sai da usina de pensamentos limitantes e começa a perceber a realidade, acolhendo a realidade que somos enquanto ser, de uma perspectiva mais ampla, né? Vamos dizer assim. Na virada, isso não é mais do que uma técnica, um truque que a gente utiliza para abrir, vamos dizer, abrir tudo, acolher tudo, né? Ficar na abertura, poderíamos dizer assim. Sí, pero más que abrir es notar que esto siempre está abierto. Sí, perfecto. Y está la apariencia de estar limitado. Parece que yo estoy concentrado aquí y tengo que ampliarme. Y a lo que se está señalando es, yo soy esto que se da cuenta de las limitaciones. Então, poderemos pensar assim que quer dizer, falar que existem, vou falar de novo, técnicas, truques que a gente utiliza através desse corpo para poder ampliar, ou melhor dizendo, voltar, reconhecer, né, vamos dizer assim, o que de fato esse ser que somos. A gente pode utilizar isto, não? Es que no hay que ampliar nada. Sim. No hay que ampliar nada porque ya eso es amplio. Eso ya es todo lo amplio que es. No hay para dónde ampliarlo. Esa es la ilusión. Lo que hay que hacer es notar las limitaciones. Sí. Y entonces, ¿qué es esto que nota las limitaciones? Esto que las nota no está limitado. Y eso es lo que se redescubre. Se cae el velo, la estructura de ideas que fueron implantadas a los 2 años, a los 3 años, bueno, desde que se nacen los bebés. Se cae todo eso y se ve en directo, desde la conciencia, como siempre ha sido, todo. Las percepciones sensoriales, los pensamientos que aparecen, las sensaciones físicas, las emociones y sentimientos, todo esto está aquí unido, moviéndose en mí y descubriendo que no me encuentro localizado en ningún lado. No estoy y nunca he estado en el cuerpo. Es una apariencia que se ha generado en la conciencia para poder tener la experiencia de ser humano en el tiempo y en el espacio. Es una apariencia. Esto de estar en el cuerpo, nunca se ha estado en el cuerpo. La conciencia no está en el cuerpo. Yo, el ser, no estoy en el cuerpo. El cuerpo está en mí. Perfecto, perfecto. Es así, eso es lo que se señala. E esta experiência, vamos dizer assim, esta compreensão, melhor dizendo, de que o corpo está na consciência, pode ser investigada, experimentada e compreendida usando diferentes ferramentas, certo? A primeira e a mais fundamental é essa que nós estamos falando, a compreensão através dessas palavras que brotam do silêncio, que brotam do ser. Porque o silêncio é a realidade, é o ser, é da onde tudo brota, vamos dizer assim, tudo nasce. Né? É um silêncio de identidade. Sim, sim, sem identidade. Aí não tem identidade nenhuma nesse silêncio. Exato. Você poderia contar para nós um pouco dessas ferramentas que podem ajudar, favorecer isso? Claro. Primero, la autoindagación.
es investigar qué es eso de mí que es consciente. ¿Cómo? Cuando surgen los pensamientos, las percepciones, las sensaciones, las emociones, cuando surgen, me pregunto, y no tengo que preguntarlo siempre, la primera vez lo pregunto a quién le surgen estas emociones, percepciones, sentimientos, ¿a quién? Obviamente a mí, eso es obvio, es a mí. Entonces, retiro mi atención de esos pensamientos, emociones y sensaciones y dirijo mi atención a mí. Digo, ¿quién soy yo? Preguntándome, ¿quién soy? Y no esperando una respuesta conceptual, sino simplemente quién soy, a ver si se hace autoevidente lo que soy. Es lo que soy, no es algo ajeno ni lejano. Eso sería la autoindagación. Hay técnicas de meditación de muchos tipos que primero buscan tranquilizar el cuerpo, armonizarlo, para que no esté distrayendo la atención. ¿Ok? Técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de buena postura, observando el cuerpo. Luego, el cuerpo está tranquilo y vienen los pensamientos, se observan los pensamientos, se nota que van y vienen, si están agitados, y no se hace nada con ellos, se contemplan, vienen y se van. Y en esto, que está siempre aquí siendo consciente, ¿ok? Todo esto se mueve. Y de nuevo es lo mismo que la autoindagación. Está esta conciencia que es consciente. Eso es autoevidente. ¿Cuál es el problema? Então, a meditação é o ato de ser ou um ato de observar? Ou os dois simultaneamente? Para mí la meditación es el estado natural. Sim. Es el estado natural. O sea, en el fondo todos estamos en meditación porque es el ser acogiendo todo. Pero cuando uno va a hacerlo como práctica, es como tú dices. Otro truco Sim. es siéntate en silencio, sin estímulos, un lugar cerrado, tranquilo o abierto, pero tranquilo, y observa y contempla tus pensamientos. Entonces, los distintos apuntadores o maestros dan distintas guías cómo hacer esto. Y algunos lo hacen con intención de lograr resolver un problema, tener respuestas de otras cosas. Eso es como mirando hacia afuera. La meditación que me parece adecuada es esa que invita a mirar hacia adentro, es decir, al trasfondo. Eso sería una técnica más que se puede aplicar. Todas las técnicas que ayuden a que la atención no esté pegada en el movimiento y agitación de la mente, y tampoco en una mente que está aturdida ni aletargada, ¿ok? Lo que llamamos la mente rajásica o la mente tamásica, turbia o muy agitada. Todas Tra esas técnicas ayudan. traduzindo, uma mente letárgica, uma mente preguiçosa Sí. ou uma mente agitada, vamos dizer assim. Claro, o una mente, la perezosa es como confundida, como sin ganas, como aletargada. Sí, letárgica, tú dijiste. Bien. Entonces, todas las técnicas que ayuden a eso está muy bien. Sin embargo, es importante tener unas bases ontológicas claras. Porque Pode me explicar melhor quando você diz ontológicas, bases ontológicas são bases conceptuais? conceptuales, Sim, sí, conceito. como un mapa O mapa. conceptual que ayude a por lo menos tener la idea que eso que está meditando es la conciencia, ¿ok? Y que lo que se está buscando es reconocerlo. Que cuando se está tratando de armonizar el cuerpo,
vamos a estar claros que el cuerpo no se va a armonizar para siempre. Después de que se haga la práctica, va a volver con sus agitaciones. Sim. En- Então, essas técnicas, tanto de investigação, como que você chamou de meditação, sí, elas são, usando novamente aquela metáfora, espinhos que utilizamos para tirar outro espinho, né? E depois vamos abrir mão deles, não vamos ficar apegado a elas o tempo inteiro, certo? Essas técnicas, claro, elas vão ajudar e depois a gente solta, põe uma ferramenta que eu abro depois a caixa de ferramenta, guardo lá e fecho a caixa de ferramenta, não preciso mais dela. claro, claro. Hay otras técnicas o ayuda, como la observación sin juicio. Es en esta misma vida cotidiana, notar esta observación que está antes de todos los juicios. Aparecen las ideas que tenemos de nosotros mismos y de las otras personas y de las cosas, cómo los enjuiciamos, me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, y los enjuiciamos. Y notar esta observación que está por detrás, en donde todo esto está apareciendo. Esa observación que está por detrás, que es la conciencia, es observación sin juicio. Al principio parece que yo, la persona que soy consciente, que es una ilusión, pero parece que es así, no voy a hacer juicios. Entonces voy a ir por la vida sin juzgar a las personas, sin juzgar mis actos. Y eso lo que ayuda es a notar que más allá de los juicios yo sobrevivo. O sea, Deixa me traduzir. Juzgar é julgar, não vou julgar, não vou julgar, foi o que ela falou. juzgar. Okay. Eso. Entonces, es observación sin juzgar. Sim, sim. E Eh, essa observação sem julgar é um acolher, é um estar disponível para que isso aconteça e a gente e vivemos, experimentamos e observamos simplesmente. claro, claro, É o observador que é a consciência, vamos dizer, que está observando tudo isso se manifestar. claro, porque al principio parece que yo soy un observador y hay cosas observadas. Es decir, Uhum. yo soy conciencia que observa y hay pensamientos observados. Y eso es ilusión. Sim, En realidad, é cuando claro. hay pensamientos, lo único que hay es pensamientos. Sim, ¿Y qué es pensamiento? Pensamiento es conciencia de una serie de ideas o conceptos. Eso es pensamiento. Entonces, lo que pasa, lo que siempre hay es conciencia. Hay conciencia de percepción, conciencia de pensamiento, conciencia de sensación, conciencia de emoción, y eso que permanece es conciencia. Y eso nos lleva a otra práctica, que es el discernimiento entre lo permanente y lo impermanente, lo que permanece y lo que va y viene. Entonces, hay conciencia de pensamiento, el pensamiento surge, se sostiene y se quita, se va. sim. La emoción surge, se sostiene y se va, pero la conciencia permanece. Investigar qué es eso en mí que siempre es. Este investigar em mim, isto que sempre é, que é a consciência, ah, quando nos estabelecemos, quando compreendemos, quando temos a compreensão de que isso é, que de fato é isso que está aí presente, esse ser é o que eu sou, vamos dizer, a cada instante, e tudo está se movendo nele, acontecendo nele, como que você apontou algumas técnicas que facilitam para que nós estejamos neste transfundo, neste plano de fundo permanente que é a consciência que somos, esse ser que somos. Ya. Esse ser que somos, ele não tem necessidade de absolutamente nada, ele está totalmente pleno, ele não busca nada, ele não tem nada que o incomode, ele está acolhendo tudo. Então poderemos dizer que ele encontrou, ou que ele realizou, ou que ele é a pura felicidade? Sí, pero, ojo, ese ser que somos, que siempre está ahí, no está separado de la intranquilidad mental.
la intranquilidad mental o sufrimiento, ¿ok? Sucede en ello. Entonces, cuando hay intranquilidad mental, la plenitud no se nota. Sin embargo, cuando se suelta la necesidad de controlar la intranquilidad, cuando se cesa en el control, Perfecto. esa intranquilidad ya no tiene el fuego, la gasolina que la pone en movimiento y por sí sola se tranquiliza, por sí sola. Lo único que hay que hacer es notar cuando la intranquilidad surge y no hacer nada al respecto, sino justamente soltar el control. Comprender que no hay nada en el hacer que vaya a resolver el movimiento mental. Es el Sim. no hacer lo que lo resuelve. Melhor dizendo, quando surge essa intranquilidade que você chamou, que seja um pensamento, uma emoção, seja um medo, uma ansiedade, uma angústia, estou dando nomes que normalmente se dão. Sí. A única coisa que temos a fazer é acolher e observar, não resistir e não lutar contra, deixar que isto venha porque isto vem e passa e vai. Da mesma forma que vem um pensamento e ele vai embora. E quanto mais fazemos isso, nessa postura de acolhimento, de abertura, mais fácil, mais rápido, eu poderia dizer, que saímos desse conflito, ou melhor dizendo, desse sofrimento, ou melhor Sí. dizendo, que isso aí se dissolve muito rapidamente. Siempre y cuando no esté el concepto de yo estoy saliendo del conflicto. Sim, sim, sim. Porque mientras ese yo persona, yo ente, esté ahí, ese es el primer conflicto. Sim, perfeito. Esto es una técnica que si bien sirve para todos, tienen que notar que la idea de yo soy algo o alguien es la primera que hay que observar. Sin embargo, cuando ya uno ha comprendido y fácilmente nota la identificación y la no identificación, estos conflictos pueden suceder y es la comprensión por sí misma, cuando ya no hay este yo aquí, la comprensión permite, la comprensión ya está diciendo, yo no soy nada de este rollo que está sucediendo, Sim, sim. yo no soy esto, entonces ese rollo se resuelve por sí solo. Perfeito. Há vários sábios, mais recentemente, mais conhecidos, como Nisargadatta Maharaj, falavam que permaneça no eu sou, mas sem adicionar nada, eu sou, simplesmente no eu sou. Yo Que soy. eu sou. Que isto é o suficiente, num primeiro momento, para Sí. que tudo isso se dissolva. Como você falou, que essa confusão, esse rolo se dissolva por ele mesmo. Mas uma Claro, pergunta que vem junto, mas depois esse próprio eu sou também tem que dissolver, não? porque esto es muy, muy delicado y muy importante. Eso es suponiendo que yo no tengo una idea de yo soy, Uhum. sino que es simplemente la sensación yo soy, o el sentido yo soy, o el saber yo soy. Pero ahí está la conciencia sosteniendo el saber yo soy. Incluso este saber yo soy, al dejar ir ese, porque está concibiendo algo, me estoy concibiendo. Sim, sim, sim. Tengo que dejar de concebirme, así sea como yo soy. Tengo que dejar de concebirme como la sensación yo soy, para poder notar lo que en verdad yo soy. Porque yo soy, pero una cosa es concebirme, tener pensamiento o sensación, y otra cosa es este yo soy como esto indescriptible, siempre presente, esencia,
o silencio que sostiene potencialmente toda la existencia. Y esta existencia surge y se recoge en eso que permanece. Então podemos dizer que permanecer neste não saber, nesta abertura, que é permanente, e Claro. aí acolhendo tudo nesse não saber, aí a disponibilidade, que eu usava essa palavra, para facilitar que tudo isso que aconteça, todas essas manifestações que acontecem na consciência, simplesmente acontecem. E nós Claro, vivemos elas, experimentamos elas de diferentes formas. Nós, como claro, forma, pode ser esse corpo, esta mente que concebe, que interpreta e que tem as suas limitações, mas este não saber dissolve, inclusive, o conceito do eu sou. Abre essa espaciosidade não espacial, ou este não estado, né, melhor dizendo, claro. essa natureza essencial que somos, vamos dizer. Sí, claro. Ese no saber es casi como darse permiso de experimentar sin pensar. Sí. O sea, o vamos a decir, experimentar sin juzgar, Sí. experimentar sin interpretar. Eso, y esa es la realidad. Pero es un truco, Sí. como tú dices, decir yo, la persona, voy a permanecer en el no saber. Pero Sí. es un truco, está muy bien. Y está muy bien porque son los indicadores que se les dan a las personas que están en esta búsqueda, que hacen falta. Hay que dar alguna indicación, ¿cierto? Hay pistas, indicaciones, ¿no? Claro. Hay como sugerencias Señales. que maneja esas ferramentas, apuntes que le ayudan, ¿no? Ayudan, sí. Sí. Y María Luisa, y vamos dizer, existe uma oscilação, poderíamos dizer assim, uma oscilação entre o ser, neste não saber pleno de consciência, de felicidade, e às vezes, pum, o ser limitado, eu sou A, B, C, D, Y, Z, ele vem e toma conta. E isso é algo que fica... Como isso no cotidiano vai se estabilizando, melhor dizendo? Como vai diminuindo esta frequência, esta oscilação? Dejando de tener la intención de disminuirlo. Sí, perfecto. Dejar la intención, porque todo esto se está dando de manera natural y lo único que genera sufrimiento es la intervención de un ente que es ficticio. La ficción de la persona no es real. No es real que hay alguien controlando todo o queriendo modificar las cosas. Eso no es real. Entonces, notar esa ilusión es lo importante y permitir entonces, ya se está permitiendo, pero bueno, comprender que esta vida como ser humano lleva implícito momentos de todo tipo, de placer y de dolor, de alegría, de desencanto, de emoción, de entusiasmo. Todo esto es ser humano. Y permitirse ser humano en conciencia y comprensión del trasfondo real que soy. No hay que eliminar al ser humano, porque es mi experiencia. Solo que no estoy ubicada en el ser humano, no estoy limitada o limitado por el ser humano. Lo que le pase al ser humano no es lo que me pasa a mí, aunque yo lo experimento. ¿Qué quiero decir? Que si este cuerpo muere, yo no muero. Sí, perfecto. Eso. Entonces, este ser não é ser humano. A experiência humana é também limitante, mas temos que vivê-la plenamente. No es una limitante, es una experiencia. Sí. Es como es. Tiene un componente biológico, químico, energético, genético, para que este ser humano sea experimentado, para que diga, oh, mis manos, mi cuerpo. Y parece que desde aquí, con mis ojos, veo en la distancia.
Y en mi recuerdo tengo lo que pasó ayer y lo que será mañana. Y mis emociones producen o se sienten como movimientos energéticos en el cuerpo. Y toda esta experiencia es la experiencia de ser humano. Pero ¿a quién le ocurre? Al ser que soy. Al ser le ocurre esto. A lo que de verdad soy. Eso que es consciente. El ser humano no es consciente. Lo que es consciente es el ser. El Sí, cerebro no es consciente. El cerebro no, es un procesador. sí. Los pensamientos no suceden en el cerebro. El Ajá. cerebro es un interpretador y los pensamientos acontecen en la conciencia. El cerebro no es más do que como un micrófono, o sea, que se habla a través de él, ¿no? Y Claro, una vez un amigo preguntó, peça a un cientista que abra al cerebro y saque la conciencia. La conciencia no está ahí, ¿cierto? Porque existe todo este mito de los cerebros, los hormônios, enfim. Mas este corpo está sintonizado com o universo, por outro lado. es que no está Então, separado. não, sim, faz parte de todo, né? É uma única coisa. Sim, aí, incluso se fechamos os olhos, se cerramos os olhos, e se estamos plenos, o nosso corpo não tem limite. O limite é uma Exacto, imagem que eu vi no espelho, eu vi na câmera e acho que o meu corpo é aquilo. O meu corpo é o universo, de certa forma. exacto, exacto. Uno cierra los ojos ahora y ¿en dónde están los bordes? Hay No sonidos a lo lejos, hay sensaciones que la piel produce, sí, hay tacto, hay manos, pero ¿dónde están mis bordes? No hay bordes, no los hay. não Es há la limite. idea, es una idea de ser el cuerpo y la ilusión que produce, por ejemplo, el sentido de la vista o el sentido del tacto de que yo llego hasta aquí. Es una ilusión. Sim, 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 El sim, sim. mundo entero es mi cuerpo, el universo entero es mi cuerpo, es mi expresión. E quando e porque isto é uma compreensão e são conceitos que abrimos mão, que largamos, que se vão. E quando isso se passa, começa tudo começa a mudar. Experimentamos inclusive o mundo, as pessoas, tudo diferentemente. As nossas relações humanas, não humanas, com seres, passam a ser de outra, passam a ser como de fato sempre foram. É que Exacto, tinham é que de fato não tinham limitações, véus colocados que estavam impedindo de conectarmos com aquilo que é de fato. Né? exactamente, sí, exactamente. Por eso es tan sorprendente y puede ser incluso tan mágico, porque hay al no estar los filtros de la limitación, hay una apertura a otras opciones de experiencia que Sim, sim. estaba siendo cubierta por la ilusión de ser la persona. Sim, claro, 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 claro. E isto permite, vamos dizer, deixar que, como falam os taoístas, fluir com o rio da vida. As coisas acontecem e nós estamos fluindo como a vida está se manifestando, Sí, celebrando a vida, porque qual é exacto, o sentido da vida se não mais do que celebrar o ser, a presença do ser, vamos dizer assim. exacto, exacto. Así Porque es. as pessoas ficam buscando qual é o sentido da vida é vivê-la plenamente a cada instante, nada mais Eso, do que simples. eso. Claro, se tem problemas corporais, físicos, vai se buscar resolver, porque este corpo também uma hora vai se dissolver, né? Pero mira, mientras dura la función y la función esté buena, pues aprovecharla. Cuando ya la cosa se ponga pesada, pues entregarse a que esto termine cuando tenga que terminar y ya está. Sim. Uma pergunta que me fica assim, Maria Luísa, toda essa compreensão maravilhosa que você traz para nós, assim, foi algo que se formulou, teve um insight, teve um glimpse, teve um momento em que tudo isso se clarificou, ou teve um momento e depois foi se, vamos dizer, foi se configurando, a compreensão foi se alargando, foi se ampliando. Bueno, mira, el detonante fue muy radical y completo. O sea, la comprensión inmediata fue de ser eso
infinito en donde si eso no existiera, absolutamente nada podría existir. Eso fue así, así, como que a partir de ese momento se sabe que el fuego quema, Sí. aunque nunca hubieras tocado el fuego, y es algo que no se olvida, es algo que es obvio y evidente todo el tiempo, pero la confusión todavía siguió durante años de comprender cómo el ego, es decir, el sentido de ser separados, se estaba produciendo y cómo entenderlo, cómo interpretarlo y qué hacer con ello. O sea, qué hacer con ese ego que producía tantas molestias y cómo comprender por qué eso se estaba dando. Eso sí se llevó años. E isto essa compreensão ela foi se formando, foi se expandindo, melhor dizendo, foi se realizando em contato com os ensinamentos da não dualidade, das tradições espirituais, com mestres, como isso se deu. É uma simples curiosidade, porque Sí, por também... supuesto, claro. Sim. Ya yo tenía 2 años antes de esta comprensión así radical, ya tenía las bases del Advaita Vedanta, Ah, sim, perfeito. ya las tenía. Sin embargo, después de esta comprensión, esas bases de Advaita Vedanta no me estaban sirviendo para interpretarla. No podía interpretarla, no encajaban. Y había una parte que me complicaba, que era el Ananda, es decir, la plenitud. Porque después de esta comprensión hubo una experiencia de plenitud durante un tiempo, pero esa experiencia de plenitud después no se sintió. Sí. Aunque la comprensión era obvia, pero esa felicidad, ¿dónde estaba? Y ahí es en donde tuve que empezar a averiguar qué pasa aquí, qué falta. Entonces, era contradictorio. Si yo soy eso, que da lugar a todo, ¿cómo me puede faltar algo? Pero entonces, ¿por qué yo siento que falta algo? Despacito, por favor. Sí, es que me entusiasmé. Si yo me di cuenta de que soy eso, donde todo sucede, ¿por qué es todavía esta sensación de que falta la felicidad o la plenitud? Era cuando mi sentido de persona volvía a aparecer. Sí. Entonces, eso es lo que tardó años en comprenderse. ¿Cómo surge el sentido de ser persona? ¿Y qué hay que hacer con eso? Y lo que me di cuenta es que no hay que hacer nada, solo hay que comprenderlo y permitirle ser, porque eso ni me quita ni me pone nada. Y Sí. eso es lo que permite saber la plenitud, porque hay plenitud porque no hay nada que hacer para ser feliz. Y que ser feliz no significa ausencia de... O sea, ser feliz no significa placer. Sí, claro. Esa es otra. Não tem Esa es que la reír todo confusión. o tempo, não, não isso não Claro, passa. claro. Y tampoco es un estado. Não, é no estado. Exacto. Es la verdadera naturaleza que no es un estado. Entonces no es algo que surge, sino que es algo que se devela, se nota cuando quitas los velos de confusión. Perfeito. ¿Cuál confusión? Ser la persona. Eso. Maria Luísa, estamos com quase no nosso tempo aí contado. Gostaria que você encerrasse com suas palavras, porque foi muito gratificante, muito claro, penso que muito pedagógico, muito esclarecedor para todos, Igualmente. espero. E tenho as palavras com você, e agradecendo a sua participação, mas as palavras estão com você. Nada, es un placer haber conversado contigo y es muy hermoso cuando se comparte esto y encuentras un espejo al otro lado que te lo está recibiendo y que encima tiene otro lenguaje para decirte lo mismo y no me refiero al portugués, sino otras maneras. No, a nada, ha sido muy un placer en la felicidad. Volveremos a conversar de novo. Muitas Dale. graças, obrigado a Alicia. todos. Tchau, tchau. Gracias a ti. Gracias. Saludos. Saludos, tchau.